Muchas gracias, Niurka. Gracias por la invitación. Déjame ver si puedo compartir mi pantalla. Vale, usted me avisa que estoy aquí. Ujú. ¿Se ve ahora? No. No, hace un clic en el botoncito verde que dice Share Screen y allí puede entonces usted compartir su pantallita. Cualquier cosita me pasa la presentación rapidito que yo con gusto se la comparto desde acá también, si lo requiero yo. Sí, gracias. Vale. Maybe I'll just do it. Ya vamos a comenzar, no se preocupen muchachos. Problemas técnicos, pero en un momento comenzamos. No se me Gracias preocupe, por su paciencia. no se me preocupe, aquí estamos ya todos, le aprovecho y saludo a las personas que nos están saludando por el chat. Saludo Mayra, gusto verte por aquí, al igual que a Carolina, Yumaira, a Diana, estoy segura que esa es Diana por todos los caracteres. José Martínez, qué gusto tenerte por acá. Dayana, todos por aquí. Recuerden muchachos, vamos a tener el chat activado durante la presentación. Ahorita yo tengo control de los micrófonos y las cámaras, no se preocupen en cuanto el abogado abra la presentación a sus preguntas y respuestas, utilizamos el método de costumbre. Levantamos la manito y yo entonces le activo a ustedes el micrófono para que puedan hacerlo. Si lo desean hacer por el chat, no hay problema. Allí lo escriben y yo les leo su presentación, ¿ok? Sí, ya te ve Iris, yo sabía que eras tú, Iris. Bienvenida, Iris, me alegra mucho que estés acá con nosotros. El abogado entonces está solucionando algo de su lado para poder compartir pantalla, si no, entonces él me la pasa a mí y yo lo veo por mi lado, ¿ok? Yeah, yo lo mandé por email. Entonces lo voy a hacer yo, ¿vale? Entonces, mientras tanto, si quieres, se va presentando, abogado, que yo estoy de este lado. Yeah. Conmigo. So, como Niurka explicó, bien importante, ustedes saben, esos temas de inmigración, cuando se trata del caso individual de uno. Después de mi presentación, estoy aquí disponible a contestar sus preguntas, pero como es grabado para su propia protección, no vamos a entrar en datos personales o información específica de cualquier caso que tiene preguntas. Excelente. Ya tengo aquí de su lado su presentación, abogado. Permítame y entonces comparto pantalla, me coloco en silencio para que usted tenga aquí su presentación. Ya la tengo acá. Ok. Vale. Gracias. Y Niurka tiene que avanzarlo, ¿verdad? No puedo. Sí. Ya. Ok, so, los temas que vamos a hablar hoy es asilo, lo que es conocido como el TPS, Estatus Protección Temporal, y un nuevo programa que es de parole específicamente para los venezolanos, que fue anunciado hace 2 semanas. Es un programa humanitario. Vamos a hablar de eso luego. Es protección o permiso de vivir y trabajar en Estados Unidos para 2 años. Empezamos con el asilo. El asilo, lo más importante es, si uno gana asilo, es un camino para la residencia. Lo cual no es el caso con los otros 2 programas que son protección temporal. Y aquí es una breve explicación de qué tiene que tener para ganar el asilo. Uno tiene que ser perseguido por su identidad, por su raza, su religión, su nacionalidad y en general lo más común para los venezolanos, su opinión política o por miembro de ser un grupo
social en particular. Esa última categoría contiene muchos variedad. El siguiente. En general, para probar o para ganar un caso de asilo basado en su opinión política es de la persona el aplicante. So, la opinión política que uno tiene o sus actividades, por su trabajo, por su creencia, por su ideología. Y aquí son solo unos ejemplos. Si uno fue dañado, amenazada por si uno es abiertamente activo en oposición del gobierno o en oposición de otro grupo armado que tiene poder en el país de origen. También, la clave es que uno ha sido perseguido por esas razones, ese motivo. Por ejemplo, si uno va a una protesta, una marcha en la calle en contra del poder, del Estado, si uno es maltratado, eso puede ser por su actividad política. Pero los casos más fuertes, a lo mejor como ustedes saben, es si uno ha sido perseguido o dañado, amenazado por su actividad individual. Right? El asilo se trata de las circunstancias personales a uno, no solo la condición general que se encuentra el país, aunque en su caso, en el caso de Venezuela, sabemos que hay mucha violencia, hay mucha represión, pero eso es como el background, es como que son los hechos que informan un caso, pero no es suficiente, depende de qué ha pasado con uno. El siguiente. El otro categoría de asilo que es, vamos a dar un poco más de identidad o detalle, es lo que es en inglés particular social group. So, por ser miembro de un grupo social en particular. Unos ejemplos puede ser por su identidad de género, su orientación sexual, por ser indígena, por su profesión o su trabajo. También por ser miembro de su familia, si su familia es perseguido. Si alguien es dañado, amenazado por tener un papá que hizo algo para destorbar el poder o el gobierno, por ejemplo. O puede ser por su clase social. De nuevo, lo importante aquí es el motivo, que el daño, la violencia o amenaza en contra de la seguridad de uno tiene que ser motivado por alguno de esos cuestión de identidad. Está bien, puede seguir. Gracias. Puede ser basado en lo que uno ha sufrido en el pasado. Eso es past persecution, persecución en el pasado. O puede ser basado en el miedo que uno tiene que ser, miedo de ser perseguido en el futuro. Obviamente los casos más fuertes que se ganan fácilmente si uno ha sido perseguido en el pasado. Pero si hay buena razón basado en las circunstancias personales de uno y también las condiciones del país de tener miedo en el futuro, por ejemplo, si uno escapó, salió del país antes de
ser asaltado, antes de que pasa algo muy grave, puede también, el caso de asilo puede ser basado en el miedo del futuro. Eso se trata de, puede ser asalto físico, puede ser que uno está en peligro o alguien muy cercano a uno, un familiar cercano, un amigo cercano ha sido en peligro. Y persecución es un tema, quiere decir en la ley de inmigración en Estados Unidos, algo grave, daños físicos graves. Por ejemplo, un golpe que digamos tal vez no vas a llegar al nivel de persecución. Hay una diferencia bien importante entre discriminación y persecución. Y es cuestión de nivel, de gravedad del maltrato. No es que, es algo de blanco y negro. Pero si, por ejemplo, si uno es víctima de discriminación severa, digamos, solo un ejemplo, de perder su trabajo, que no puede, su seguridad personal, seguridad física está en peligro solo por salir, salir de su casa. Si uno no tiene otra manera de mantenerse, eso puede llegar a lo que es persecución, un nivel del maltrato o amenaza suficiente para ganar el caso. En cambio, si es discriminación solo, no es para minimizar lo que uno ha vivido o lo que ha sufrido, pero solo para tener una idea realista de la posibilidad de ganar asilo. Si es discriminación solamente, por ejemplo, solo para dar un ejemplo, aquí en Estados Unidos, si uno es, maltratado verbalmente por su identidad, por ser una persona de color, por ejemplo. Solo insultos verbales, o también puede ser maltratado en el trabajo como verbalmente. Eso tal vez no es suficiente para llegar a la categoría de persecución. Pero de eso, de eso se trata, de lo que uno ha sufrido y los detalles del caso. Por eso, como dijo New York antes, si uno está contemplando aplicar por asilo, debe que sentarse con un abogado o un representante con autoridad de representar inmigrantes durante inmigración y hablar en detalle lo que ha pasado para evaluar si uno tiene un buen caso o no. Uno siempre tiene que tener la información evaluado por alguien con experiencia de ley de inmigración para ver sus posibilidades del caso. Como le mencioné antes también, si uno ha salido del país de Venezuela antes de que sufrió algo grave, pero tiene una razón base de tener miedo de ser perseguido en el futuro, también se puede aplicar por el asilo. Pero de nuevo, repito lo que mencioné antes, el motivo es lo importante. Tiene que ser, el miedo que tiene que ser basado en alguna característica de uno, de su identidad, su opinión política o por ser, digamos, por ser mujer maltratada. Eso es solo un ejemplo. Y como le mencioné antes, las condiciones del país y cómo está respondiendo el Estado a la violencia o persecución es importante para un caso, pero no es suficiente.
So, uno no puede solicitar asilo solo, por ejemplo, el hecho de que el país está en conflicto. Pero esos hechos informan el caso, y normalmente si uno está solicitando asilo, uno tiene que demostrar cómo el conflicto, la represión del gobierno, solo un ejemplo, eso informa del miedo de uno. ¿Por qué uno creo que eso es suficiente. Un tema importante para los venezolanos es que de ganar el asilo político en Estados Unidos, y también es basado en la ley internacional, uno no puede ser firmemente establecido o reasentado en otro país antes de llegar a Estados Unidos. La clave aquí es si es firme o algo permanente o no. Por ejemplo, si uno tiene doble nacionalidad, de otro país, de Colombia, por ejemplo, o, va a ser más difícil ganar el caso de asilo. En cambio, puede dar el otro, gracias. En cambio, si uno solo está viviendo en un otro país por una temporada y no tiene un estatus permanente, por ejemplo, estar en México unos meses, o puede ser por más tiempo, unos años, pero si solo tiene una visa temporal o un permiso de trabajo, pero no la residencia permanente, no es un obstáculo para el asilo. ¿Puede avanzar? Gracias. Y aquí está ese concepto, explicado más de lo que estoy diciendo. Es una cuestión legal. Si eso es el caso de uno, siempre recomendamos de que uno sea representado por un abogado, y eso es un tema complicado y delicado. Si uno tiene otro estatus de inmigración de otro país, debe que consultar con el abogado. Es una idea, sencillo. Si el asilo es para que alguien que está huyendo de persecución y no tiene otro lugar seguro donde puede ir. Y si uno tiene la opción de estar seguro en otro país, entonces tal vez no podría ganar el asilo en este país. Por ejemplo, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos y Canadá tienen un acuerdo que se trata de eso, y si una persona de tercer país, si un venezolano llega a Canadá, puede pedir asilo ahí, pero si pide asilo ahí, no puede ir a Estados Unidos y pedir asilo también. Tiene que ser uno u otro de los países. ¿Puede avanzar el slide? Aquí hay algunos hechos, unos datos de la gente de Venezuela que ha pedido asilo últimamente en Estados Unidos. Eso, según las estadísticas más recientes, desde el año 2018,
más de la mitad de la gente de Venezuela que ha pedido asilo se ha ganado su caso. Yo creo que eso es por el crisis que está pasando, el hecho de que está en conflicto el país. Pero también hay que reconocer que hay una lista de espera sumamente larga para los que están solicitando asilo en Estados Unidos. No solo a los venezolanos, a todos. Y eso viene por dos razones. Viene por la pandemia. Por unos meses, el servicio de inmigración, las oficinas de ellos fueron cerrados. Entonces ya la lista de espera fue más largo por eso. Y también, sin duda, por el gobierno que tuvimos de Trump de antes, su política en contra de los inmigrantes, sobre todo los que estaban buscando asilo. Y según las estadísticas más recientes, como ve aquí en la pantalla, más de 1,440 cases de venezolanos están pendientes. Eso quiere decir más de 100,000 casos de venezolanos que han solicitado asilo están en espera. Y hay dos tipos de casos de asilo. Uno, si pide asilo afirmativamente, es con la oficina de asilo. Ahí se manda su aplicación y la evidencia y se espera por su entrevista. Desafortunadamente, por el atraso, son razones que mencioné ahorita, a veces la entrevista en la oficina de asilo tarda años. Yo ayudé a una familia, solo para darle un ejemplo, que aplicó en 2016, hace 6 años, y aún todavía no ha tenido su entrevista. También hay casos de asilo defensivo. Esos son que están en la corte. También hay tantos casos de defensa de deportación, no solo asilo, en la Corte de Inmigración, que un caso en la Corte puede tardar varios años también. Aquí es importante mencionar una regla nueva de las Cortes de Inmigración. Antes y generalmente, si uno tenga un abogado, siempre es mejor ser representado, la posibilidad de ganar un caso más cuando es en la corte, es mucho más si uno es representado. Pero antes la regla normal es si un abogado entra como representante legal de un caso, es responsable por el caso hasta el final. Y por ética de abogado, uno no puede retirar por una razón que no es basado en algo importante. Pero ahora hay una regla que permite a los abogados representar gente en la Corte de Inmigración de forma limitada. Se puede preparar una aplicación, por ejemplo, de asilo, ayudar a la persona a conseguir la evidencia, por ejemplo, la declaración o affidavit de uno, evidencia de lo que ha sufrido, sus heridos o tratamiento médico o cartas de amenaza, por ejemplo, y dar todos los argumentos legales para un caso, pero solo el abogado puede hacer solo ese trabajo. Y no tiene que, no necesariamente hasta el final del caso. Eso es importante porque, como ustedes probablemente saben, hay mucho más gente que necesita representación en la Corte de Inmigración que hay abogados. Y un abogado
que puede preparar un caso por el escrito, la evidencia, el argumento, le puede ayudar a uno. Siempre es mejor, en mi opinión, tener a alguien que vaya a hacer el caso hasta final, pero si eso no es posible o uno no tiene recursos, puede ser una gran parte del caso con la preparación escrito. Otros datos o características del asilo, es como un resumen. Uno tiene que ser víctima de violencia en el pasado o amenazas, tener miedo de regresar a su país, y la razón, el motivo, tiene que ser dirigido a uno por una característica protegida por la ley. Esas cosas que mencioné antes, su raza, su opinión política, su ser miembro de un grupo social. Por ejemplo, si uno es víctima de un crimen, un crimen que no tiene otro motivo menos del dinero, probablemente no puede ganar el asilo. Como ustedes saben, hay mucha gente que huye de violencia, amenazas de grupos mareros o grupos de gangas. Y esos casos legalmente son más difíciles. No es que no se puede ganar, pero lo que se hace es, con su abogado, es tratar de mostrar cómo uno fue víctima de esa violencia por alguna característica personal. Si es el gobierno, o sea, el Departamento de Seguridad de Patria, DHS, su argumento va a ser algo parecido como que eso es crimen normal, todo el país sufre de eso. Si uno es víctima de violencia de Mara, no es para ganar el asilo. Otro limitación del asilo o otro es que uno generalmente tiene que solicitarlo dentro de un año de haber llegado a Estados Unidos. Eso, es una limitación bien importante. Hay excepciones. Si hay razón extraordinaria por qué uno no aplicó antes. Por ejemplo, si uno puede mostrar que ha sufrido psicológicamente de forma muy grave, por ejemplo, PTSD, y con un reporte de un psicólogo, y esa condición de salud no le permitió buscar a un abogado. Eso puede ser una excepción y uno puede presentar su caso aunque ha pasado un año. También, si sus circunstancias han cambiado, si algo ha pasado en Venezuela después que vino a Estados Unidos, o un familiar fue amenazado, por ejemplo, un cambio en la situación política, eso también puede ser una razón de una excepción, uno que puede aplicar por asilo aunque ha pasado el año. Otra cosa bien importante es que tiene que ser cierto y honesto en su solicitud de asilo. La ley castiga gravemente uno si miente en la solicitud de asilo a propósito. Si sabe que no es cierto lo que uno declara en su solicitud de asilo o lo que uno da en su testimonio, si el gobierno llega a esa determinación, uno va a perder beneficios bajo la ley de inmigración para siempre. Por eso es bien importante que uno sabe
lo que dice su aplicación de asilo. Tiene que revisar el contenido con la persona con quien lo llenó. Y hay que tener mucho cuidado porque lamentablemente hay muchos abogados y notarios o llena papeles, como le llaman, que no tienen mucha ética y a veces, ponga cosas en la aplicación que no son cierto, a veces ni tienen nada que ver con la persona, la persona pidiendo asilo. Hay que tener mucho cuidado. Sabemos que hay mucha gente, muchos inmigrantes que están desesperados por algún remedio de inmigración. Pero a veces esa gente sin escrúpulos puede aprovechar y hay que tener mucho cuidado por eso, porque uno paga por ese error, no la persona quien lo llenó. Perdón. Otro tema que vamos a hablar es el TPS. Y el TPS es un programa que da derecho a uno permanecer en Estados Unidos, trabajar legalmente, pero no es directamente un camino para la residencia permanente. Por ejemplo, y siempre es designado a cierto país a veces es por un desastre natural o por conflicto en el país, conflicto o guerra. Generalmente es por 1 año y medio, pero eso puede ser extendido por muchos años. Solo para un ejemplo, en El Salvador hubo un terremoto en el año 2000 y Estados Unidos designó TPS a El Salvador en aquel tiempo y se ha extendido hasta entonces. Más de 20 años después todavía tiene la protección del TPS. Y lo del TPS para venezolanos fue designado hace par de años y no sabemos, no es una garantía que va a ser extendido, pero es una decisión del gobierno de Estados Unidos y puede ser por muchos años. Aparte de que es una manera de obtener el permiso de trabajo, TPS también es protección de no ser deportado. Algo, ya puede avanzar el slide. Una más, ya, gracias. Uno puede obtener el TPS aún si ha sido ordenado deportado. Eso es muy diferente que otros remedios de inmigración. Los requisitos básicos para el TPS de los que viene de Venezuela, tiene que haber entrado a Estados Unidos y mantener su presencia continua en Estados Unidos antes de marzo 9, 2021. Si uno ha llegado más recién que eso, no puede calificar para el TPS. Otro, siempre con inmigración, como ustedes saben, el récord, si uno tiene historia con la policía, el récord criminal, hay que consultar con un abogado de inmigración porque consecuencias de un arresto, una convicción, contacto con la policía, son distintas al sistema de la corte criminal que con inmigración.
En otras palabras, si uno fue arrestado y no fue un gran castigo, no tuvo que ir a la cárcel, pero puede ser que eso, un delito que no implica ir a la cárcel, puede afectar en su caso de inmigración y hacerle que uno no es elegible por algún remedio. Con TPS hay una regla muy sencilla. Si uno tiene 2 delitos leves, que es misdemeanor en inglés, o una felonía, no puede obtener el TPS. Eso es en toda la vida de uno y es muy estricto. Solo 2 delitos leves, por ejemplo, aunque fueron hace 10 años, uno no puede aplicar para el TPS o no puede obtener el TPS. Por eso, si uno tiene contacto con inmigración, con la policía, perdón, y es arrestado, siempre hay que consultar con un abogado de inmigración antes para saber cómo uno se va a defenderse. Y si eso es el caso, si uno tiene historia, récord criminal, el documento clave de la corte en Nueva York se llama certificado de disposición, en inglés Certificate of Disposition. Eso es el documento que indica abajo de qué ley uno fue condenado. Y su abogado debe que revisar ese documento para saber si uno es elegible y qué son las consecuencias para inmigración. Aquí la nota abajo, siempre es mejor hacer trámites con un abogado de inmigración que tiene experiencia competente, y más si uno ha tenido contacto con la policía. No mencioné eso antes, pero al respecto al asilo, es un poco menos estricto, pero algo muy parecido si uno ha sido arrestado. Eso puede ser un obstáculo para el asilo dependiendo de la gravedad del arresto o de la convicción. En inglés se llama particular serious crimes. O si es un crimen que es parecido como para la autoridad de inmigración, de un crimen grave, uno no puede obtener el asilo. Otro documentos evidencia que uno necesita para aplicar para el TPS, tiene que tener la prueba de que uno viene de Venezuela. Eso puede ser su pasaporte, su cédula de identidad o acta de nacimiento. Y puede avanzar la pantalla. Y la prueba de presencia. Eso es cuando uno aplica por el TPS la primera vez. Cuando aplica por la primera vez, tiene que mostrar con documentos desde qué fecha vino a Estados Unidos, o antes del marzo 2021. Y si uno viene con visa, su pasaporte, el sello que está en el pasaporte y la visa, o el documento de inmigración que se llama I-94, esos documentos tiene la fecha de cuando uno entró. Si no entró con visa, next slide. Si entró sin visa, uno tiene que ser más creativo y utilizar documentos que muestra que ha estado en Estados Unidos desde la fecha importante, desde marzo 2021.
So eso puede ser récord de su trabajo, colegas de cheque, biles, recibos, contratos, récord médico, récord de la escuela, de estudio, si se ha casado o se ha dado luz, a un hijo. Cualquier documento que tiene fecha, y es mejor si tiene su dirección, si indica dónde uno vive. Y uno tiene que presentar todos esos documentos cuando aplica por el TPS la primera vez. Pero como es válido por 1 año y medio, si uno ha registrado para el TPS antes, la primera vez a los venezolanos, no tiene que mostrar toda esa evidencia para renovar. Pero renovar es mucho más sencillo. De coincidencia, el tiempo para registrar para el TPS para los de Venezuela, la fecha límite ya viene un par de días. Ese tiempo está en el sitio de web del internet de USCIS de migración. Y ahora es el tiempo para registrar, para renovar. En general, uno tiene que haber registrado, aplicado para el TPS desde que anunció. Pero hay una excepción, en inglés se llama late initial registration, como de registrar tarde. Y la excepción es si uno tiene otra aplicación pendiente con inmigración. So, por ejemplo, si uno venía a Estados Unidos al tiempo, antes de marzo 2021, y tenía otro caso, por ejemplo, si ha aplicado por asilo, pero está en espera, está esperando su entrevista, su fecha de corte, aún si no había registrado para el TPS antes, se puede registrar ahora en el tiempo de registrar. Fecha límite que viene siendo 7 de noviembre, un par de días, es para el tiempo de registrar para el TPS esa vez. Ya en otro año y medio, inmigración va a anunciar cuándo tiene que registrar de nuevo o renovar. Aquí están los costos, lo que cobra el gobierno para cada ese tipo de remedio, de remedio humanitario que estamos hablando. El asilo es gratis, eso se supone que es porque es algo humanitario basado en la ley internacional. Viene siendo después de la Segunda Guerra Mundial. También el parole, que es protección temporal de 2 años que vamos a hablar ahorita. Eso también no tiene costos del gobierno. En cambio, el TPS, el gobierno sí cobra. Cobra $545. Eso incluye el permiso de trabajo. Es un poco menos para renovar porque uno paga tarifa de $50 para la aplicación de TPS solo en la primera aplicación. También hay unos precios diferentes si uno es un niño menor de 14 años o si es mayor de 66 años, un poco menos costoso. Es importante que obviamente esos costos no incluye si uno tiene un abogado privado, no incluye lo que el abogado cobra por su trabajo. Y hay que mencionar, con el costo de inmigración, el TPS,
por ejemplo, yo mencioné antes los salvadoreños. Hay miles y miles de personas que están registrados en el programa de TPS. Y ese, cuando uno contempla qué tanto está cobrando por cada aplicación y tiene que renovarlo cada año y medio, estamos hablando de mucho dinero. El gobierno de Estados Unidos en la agencia de inmigración es uno de los pocos agencias que su budget, lo que ellos cobran por su servicio, viene por los inmigrantes, viene de los clientes. Y eso también, sin ser muy político, pero solo para mencionar, a veces cuando ellos están determinando si va a extender el TPS o nombrar un tal país para TPS, a veces está la influencia del gobierno del tal país. Por ejemplo, si el gobierno es abierto y sabe qué tanto ayuda son las remesas, el dinero que que tiene TPS manda al país, tal vez el mismo gobierno va a usar ese hecho para tratar de convencer a Estados Unidos de extender el TPS. Tal vez New y Héctor sabe qué tanto venezolanos están registrados con el TPS. La verdad no tengo eso a mano. No, Zach, la gente de USCIS, Zach, no comparte mucho. Realmente ellos no tienen información tan actualizada, pero cuando ellos hicieron la extensión, en aquel momento ellos hablaban de más de 233,000 casos, de los cuales habían solamente aprobado 83,000 y quedaban más de 100,000 pendientes. Pero ojo, esa cifra la dieron en finales de julio de este año. No tenemos más nada actualizado desde entonces. Y gracias por mencionar eso, porque esa es otra cosa. Como tal vez ustedes saben, USCIS, el gobierno de Estados Unidos, ha tardado mucho en procesar las aplicaciones de TPS. No solo el TPS, casi todos los casos de inmigración. Y eso es basado en la pandemia y también por la política del gobierno que tuvimos antes. All right. So ahora puede avanzarlo. Ahora vamos a hablar de un proceso nuevo. Fue anunciado solo hace par de semanas. Y es un proceso para ayudar venezolanos que están en Venezuela, y si ellos califican, puede facilitar el viaje a Estados Unidos, una entrada legal con algo que se llama parole, es como permiso de entrar. Y cuando uno llegue, si califica para eso, se puede obtener el permiso de trabajo. Puede avanzar la pantalla. Es importante de que uno sabe, eso es otro programa de protección temporal. No es directamente a un camino a la residencia. Pero si uno califica para ese programa y el caso está aprobado y puede venir de Venezuela a Estados Unidos, ya estando en Estados Unidos puede aplicar por asilo o tal vez otra defensa de inmigración, otra defensa de no ser deportado. So obviamente esa es la entrada legal, es algo
bien importante y es un beneficio grande. Solo es para los que están afuera. Este nuevo programa no ayuda a los venezolanos que ya están dentro del país. También algo muy distinta y tal vez controversial de ese programa es uno no califica para el programa si viene por tierra, por la frontera de México. Y, es obvio que el gobierno está tratando de minimizar o limitar la gente que llega a la frontera. Y el parte de ese programa es un acuerdo con México de expulsar rápidamente o rechazar los que vienen por tierra y buscando refugio o protección. Tal vez se ha escuchado de una ley que se llama Título 42. Eso fue dado por el gobierno de Trump y ha sido, todavía lo tenemos con el gobierno de Biden. Pero antes, en la frontera, la gente de CBP, las autoridades de inmigración en la frontera, generalmente le daba el permiso a los venezolanos que se presentara en la frontera a solicitar el asilo. Pero con este nuevo programa no van a dar esa oportunidad. Lo van a rechazar los que vienen por tierra y regresarlos a México. Y, ese programa es muy nuevo, solo hace par de semanas, pero yo leí que según el gobierno, hay muchos menos venezolanos que se están presentando en la frontera. Eso se ve que eso es la meta, lo que quería el gobierno de Estados Unidos. Perdón, eso está un poco mal el slide, pero esos son los requisitos para ver si uno es elegible. Uno tiene que tener una persona de apoyo, alguien en Estados Unidos que va a ayudar uno económicamente o se puede ayudar uno a establecerse económicamente, por lo menos al principio. También uno con cualquier beneficio de inmigración, uno tiene que pasar una investigación que está incluido tomar sus huellas digitales y investigar si ha tenido algún problema con autoridades antes. Puede avanzarlo. Una persona de apoyo tiene que ser alguien que vive en Estados Unidos o también puede ser una organización no gubernamental o una empresa. Una persona que tiene recursos económicos suficientes para inmigrante con sus necesidades básicas, por lo menos al principio. Si uno puede decir que en mi casa o en mi apartamento hay un cuarto extra donde el venezolano puede quedar, yo tengo tal trabajo y le puede ayudar a la persona mientras él o ella busca el trabajo. Ellos no han definido eso con claridad. No es, tal vez se ha escuchado declaración de sostenimiento o affidavit of support. En otros casos de inmigración o casos de peticiones familiares, eso es como más claro que la persona que está pidiendo a su familiar tiene que tener un
un nivel de ingreso, un mínimo, una cantidad exacta de ingreso. Eso es un poco más amplio, no está tan claro, pero en general uno tiene que mostrar sus impuestos, su trabajo o sus otros recursos que tiene que puede ayudar a la persona cuando llegue. Hay que saber que ese programa contempla la persona va a tener el permiso de trabajo luego, pero por lo menos la persona de apoyo tiene que ayudar al inmigrante por lo menos al principio. Y la persona de apoyo tiene que tener un estatus legal en Estados Unidos, estatus de inmigración. Puede ser ciudadano, puede ser residente permanente, también puede ser alguien que ha ganado asilo o ya tiene categoría de ser refugiado. También puede ser la gente con TPS o beneficio de otro estatus de inmigración. No es que no tiene que ser un familiar, pero puede ser un familiar. Y, básicamente tiene que estar legalmente en Estados Unidos. Como le mencioné antes, está contemplado presentar evidencia de su trabajo, sus recursos económicos. Puede avanzar. Uno tiene que llenar, el primer paso de aplicar para ese programa es llenar un formulario y es presentar evidencia de su solvencia o su ingreso, su estatus económico para mostrar que puede ayudar al beneficiario. Eso, en general, como lo mencioné, ese formulario es como una promesa de que la persona de apoyo va a ayudar al inmigrante, por lo menos al principio. Es distinta con la affidavit of support o declaración de sostenimiento que mencioné antes. No está claro si ese formulario para ese programa de parole, no está claro si eso es un contrato legal que da derecho a uno de hacer demanda. En general tiene que ser alguien de confianza y que va a ayudar a la persona que viene de Venezuela a establecerse económicamente al principio. Y esos son los puntos importantes para la gente que puede beneficiar de ese programa. Tiene que ser venezolano o un familiar inmediato de un venezolano. Eso es pareja, esposo, esposa o hijo menor de 21 años, hijos solteros. Y repito, tiene que estar afuera de Estados Unidos, no ayuda a los que ya están adentro. Y la idea es de ser elegible para el permiso de trabajo para 2 años. La ley de inmigración le da al gobierno derecho de extenderlo, pero no sabemos si lo va a hacer o no. Tal vez se ha escuchado de un programa similar a la gente de Ucrania o Afganistán. El programa de Venezuela es algo parecido, pero es para mucho menos gente, por lo menos ahora. Aquí expliqué lo que mencioné, de que los familiares de uno puede ser incluido. Si es un niño y
quiere venir con su papá o mamá, tiene que viajar con ellos o con alguien que, tutor legal, alguien que tiene custodia legal. Otro requisito es que tiene que tener un pasaporte válido. Vamos a hablar ahorita de que hay una extensión automática de pasaportes. Pero en general el pasaporte tiene que ser válido para viajar en el vuelo de Venezuela a Estados Unidos. Tiene que también pagar por el viaje, por el vuelo. Y como habíamos hablado, tener una persona de apoyo en Estados Unidos. Aquí, tal vez ustedes saben, yo recién me di cuenta de eso, de una ley de Venezuela que pasó en mayo de 2019, extiende pasaportes por 5 años. So, el autoridad de CBP, autoridad en el aeropuerto de inmigración de Estados Unidos, reconoce esa ley. Entonces, si el pasaporte dice que se venció antes de mayo 2019, es válido por otros 5 años automáticamente. Aquí un poco más de palabras hablando del mismo tema. Si el pasaporte fue hecho, se hizo después de esa fecha, después de 2019 en junio, es diferente, no hay una extensión automática. Poco más de eso, lo mismo, puede avanzarlo. Otro punto de requisito para ser elegible de ese programa de parole de 2 años es algo parecido para el asilo, es que uno no puede tener un estatus permanente en otro país, otra nacionalidad. Es también basado en la idea de es un remedio humanitaria y si uno puede ser protegido en otro país, no puedes aprovechar de ese programa en Estados Unidos. Pero no aplica a los familiares inmediatos. Si uno es casado o tiene hijo que tiene otra nacionalidad, también se puede estar incluido en el programa. Otros requisitos. Uno no es elegible si ha sido deportado de Estados Unidos en los últimos 5 años. Y desde la fecha que anunció el programa, el 19 de octubre de este año, no haber entrado o intentado entrar a Estados Unidos por tierra, por decir, no en puertas de entrada oficiales. Si uno trató de no ser detectado por las autoridades de inmigración en la frontera, no puede ser elegible para ese programa. Y eso es, algo que le va a hacer no elegible a mucha gente. La gente que ha huido, tal vez no se ha escuchado de ese nuevo programa que está en camino,
o por otra razón no puede volar o no tiene pasaporte y si trata de entrar a Estados Unidos por la frontera, no puede obtener, no puede participar en ese programa. Aquí es un resumen y toda esa información está en el sitio del website de USCIS, del RED. Pero el primer paso es la persona de apoyo económico presenta el formulario. El formulario tiene datos de la persona de apoyo y también del aplicante o beneficiario. Inmigración va a evaluarlo, ver si es suficiente la evidencia económica que se ha presentado. El siguiente paso es inmigración. Ellos aparentemente ese programa parece que es diseñado, hecho con la idea de que uno puede comunicar directamente con inmigración en lugar de por medio de un abogado. Si ellos, pero uno siempre puede obtener, ser representado por un abogado y lo recomendamos porque, es posibilidad de estar seguro que su caso va a ser aprobado es más con alguien preparando el caso que sabe de ley de inmigración. Pero el siguiente paso es que el gobierno de Estados Unidos, la agencia de inmigración, va a comunicar por correo electrónico a la persona en Venezuela. Y la persona en Venezuela va a confirmar ciertos datos biográficos y va a afirmar que califica para el programa. Entre ellos, uno tiene que mostrar o afirmar que ha tenido las vacunas de COVID. Puede avanzarlo. Si avanza de este paso, va a llegar un permiso para viajar que es válido por 3 meses, 90 días. Y cuando uno llega al aeropuerto, el oficial de inmigración lo va a inspeccionar y evaluar si uno tiene permiso de entrar a Estados Unidos. Eso es siempre, no solo ese programa. Por lo normal, si uno tiene derecho de viajar, por ejemplo, si es residente o ciudadano, si no tiene antecedentes criminales que complica su estatus de inmigración, puede entrar. Pero el oficial que está en el aeropuerto siempre tiene mucho poder, discreción de decidir si uno puede entrar o no. Esas son limitaciones de ese programa. Por ahora, la gente que es elegible de Venezuela de participar en ese programa solo son 24,000 personas. Puede ser que la cantidad va a ser más en el futuro, pero ahora es solo 24. Y como le mencioné antes, personas que vienen por tierra y tratan de entrar sin ser detectados por inmigración le va a rechazar rápidamente a México sin la posibilidad de aplicar por asilo. Y eso es un gran cambio. Y también, en mi opinión, es una violación de la ley internacional de asilo, la ley internacional humanitario. Obviamente el gobierno está tratando de
limitar, de ser menos la gente que viene por tierra y trata de hacerlo por un programa legal, un programa organizado de inmigración, pero es solo 24,000 de personas. Y sabemos que hay mucha gente huyendo de Venezuela. Esas estadísticas vienen del mismo autoridad de Estados Unidos, de inmigración de Estados Unidos. Y según ellos, una cuarta parte de la población de Venezuela se ha ido del país en los últimos años. El año que cumplió ahora, el año fiscal de 2022, cada mes en la frontera presentaba 15,000 personas de Venezuela en la frontera. So, si es así, ya el programa que estamos hablando de Humanitarian Parole, va a llenar en menos de 2 meses. Y ahí abajo dice, como ustedes saben mucho mejor que yo, la crisis en Venezuela, la gente, los venezolanos huyendo del país se ha aumentado mucho en los últimos años. Eso es repitiendo lo que dije antes. Tal vez los más vulnerables, la gente que no tiene una persona de apoyo económico en Estados Unidos, o no tiene pasaporte, o no tiene recursos para pagar un vuelo, va a estar excluidos, no va a tener esa protección. No sé si se puede ver, pero eso es un gráfico que muestra la cantidad de venezolanos que se ha presentado a la frontera Estados Unidos y México. La parte azul a la derecha, que es la más grande, es más de 160,000 personas en el año que pasó ahora. Ha presentado casi 200,000 venezolanos en solo un año. Antes, en 2021, mucho menos, como 50,000 más o menos. Y en años anteriores, mucho menos que eso. So, en mi opinión, ese programa puede ayudar a la gente que es elegible, pero no es suficiente para ayudar los que necesitan ese tipo de protección. Eso es el fin de mi presentación y estoy aquí a gusto para contestar cualquier pregunta que tiene. Excelente, gracias, abogado Sanders. Vamos entonces, muchachos, a hacer como hacíamos en la escuelita para poder mantener el orden del micrófono y sus preguntas. Héctor, no sé si quieres leer las que están en el chat y abres el micrófono y lo lees, si no lo hago yo. Y bueno, ya luego entonces empiezo a dar la palabra a aquellas personas que levanten la manito y lo puedan hacer por el micrófono. Recuerden, por favor, en las preguntas no hacer planteamientos personales. Vamos a tratar, por favor, de mantener la confidencialidad. Esto básicamente lo hacemos para protegerlos ustedes, muchachos. Así que, bueno, nada, déjame acá rápidamente darle la palabra a José, que vi que levantó la mano y ya luego entonces leo lo que aparece en el chat. Dame un minuto, José, y disculpen que tengo aquí la pantalla compartida y estoy vuelto un 8, pero ya lo voy a abrir. Muy bien, José, te estoy abriendo el micrófono. Por favor, puedes hacer tu pregunta. Gracias. José, te abrió el micrófono. ¿Puedes? Un minutico para hacerlo otra vez. José, ¿te abrió el micrófono?
Ok, voy con... Ok, ya. ¿Estás ahí, no? Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Efectivamente, había hecho unas preguntas por el chat y es respecto a lo hablado, ¿no? El asilo como tal. Esa persona tiene más de un año en el país, había solicitado el asilo. Este año le respondió UCIS. Él metió el asilo por UCIS porque él todavía no está en corte. UCI le responde en este año que me contó que ¿cómo se llama? No tiene jurisdicción. Eso quiere decir que no, o sea, le negaron el asilo porque UCIS no tiene jurisdicción. ¿Qué pasa? Él ha estado investigando, mandó una carta ¿cómo se llama? A la oficina de asilo de Miami, ¿verdad? Y le respondieron, le dijeron que eh, no ha podido, ¿verdad?, recibir el asilo porque tiene una entrevista de mío creíble pendiente. Esto quiere decir que hasta el momento él tiene más de un año y ICE no le ha hecho su mío creíble. Él salió con parol, bajo palabra. Entonces el compañero ha estado bloqueado. Ha estado como en el limbo porque no ha podido solicitar por su trabajo. Entonces ese ha sido un gran problema. ¿Cuál es tu pregunta en concreto, José? En conclusión, ¿qué se debería hacer? Ya que él solicitó, tiene pruebas de recibido del asilo, ¿qué debería hacer en ese caso? ¿Cómo debería él actuar para poder que ICE le hagan el mío creíble y le reciban el asilo como tal? O sea, ¿qué pasaría a él? ¿Ya él aplicaría para asilo otra vez de nuevamente? Esa va a ser la pregunta. Gracias por la pregunta, José. Desafortunadamente, esa situación es muy común y es producto, creo yo, del que hay tantos casos y de que inmigración no está muy organizado a veces. Si necesita una entrevista de miedo creíble, puede pedirlo del mismo ICE. Tiene que, normalmente uno tiene un oficial de deportación de ICE asignado a su caso. Ellos cambian a veces, pero todo eso se puede hacer por medio de abogado o también solo. Pero puede exigir a ellos que dan la entrevista de miedo creíble. Lo que no entendí de su pregunta es qué hizo la oficina de asilo cuando aplicó. Si dijo que no tenía poder de hacer el caso, si no tenía jurisdicción, eso quiere decir que tal vez había entrado antes o cayó entrando y por eso hay la posibilidad de una entrevista de miedo creíble. Pero no le ha mandado caso a la corte. Anyway, en pocas palabras, esa persona va a ser mejor representado con un abogado que sabe lo que está haciendo y el abogado puede exigir, si es así como usted dice, que el ICE tiene el poder de hacer el caso para que lo citen para la entrevista de miedo creíble. Recientemente, último año, ellos han cambiado el sistema o procedimiento del entrevista de miedo creíble. Ahora deben que ser oficiales de asilo, que son entrenados en la ley de asilo.
no a los oficiales de ICE, lo cual en mi opinión es mejor. El problema es que si no hay personas dirigidas para ese trabajo. Eso es lo que está pasando, por eso es que quitaron el miedo creíble en la frontera. Ujú. Sí, José confirmó que efectivamente él no tiene el caso en la corte, precisamente se quedó ahí como bloqueado. Pues. Voy a tomar, antes de darle la palabra a Mayra, a Dayana y a alguien que está en un Galaxy con la manito levantada, voy a leer las dos preguntas que nos llegaron por el chat, antes de darle las palabras a ustedes, muchachas. Carolina pregunta, relacionado al nuevo proceso para los venezolanos, las vacunas que están pidiendo, si no se tienen o no se pueden poner antes de viajar a Estados Unidos, ¿con eso los dejarían entrar? ¿Qué se puede decir o qué se puede, exacto, para las personas que no tienen las vacunas? Es válido y pueden entrar así, aun cuando tienen su patrocinador aprobado, abogado Zach. En general, inmigración requiere que uno, no sé si refiere a la vacuna de COVID en específico, pero en general, inmigración requiere que uno tenga vacuna de COVID, menos si hay una buena razón de no tenerlo, una razón basada en su salud o su creencia religiosa, algo así. Pero en general tiene que mostrar esa vacuna para abordar el vuelo a venir a Estados Unidos. En ese programa del Humanitarian Parole, el programa de 2 años, programa nuevo, inmigración habla en términos generales de vacunas y del salud. En general, cuando uno está aplicando por la residencia, tiene que ir un médico. Eso es lo que se hace en Estados Unidos o por un médico que es designado por su consulado o embajada. Y el médico determina hace ciertas pruebas para asegurar que uno no tiene una enfermedad contagiosa, que uno tiene las vacunas apropiados. Y ahí, si uno tiene récord de sus vacunas, puede llevar al médico. Pero si no tiene, el médico va a determinar, por su edad y su salud, cuál vacunas son necesarios o no. Uh-huh. No tengo más información sobre ese programa del proceso de permiso humanitario de 2 años. Yo no creo que está requiriendo un examen físico médico porque no lo menciona y eso normalmente los médicos cobran. Y aparte, como Estados Unidos no tiene buenas relaciones con Venezuela y no está funcionando ahí la embajada o consulado, no creo que están exigiendo eso. Pero creo que sí, lo de COVID, no estoy 100% seguro, pero yo creo que sí uno tiene que mostrar que ha recibido vacuna de COVID para venir. Sí, parte de las vacunas son las vacunas de COVID. Mayra, estoy abriendo tu micrófono para que hagas la pregunta antes de darle la palabra a Héctor para que siga leyendo en el chat. Héctor, vamos a coordinarnos. Si tú quieres una del chat y una del público y así vamos, ¿ok? Vamos a aprovechar porque nos quedan solamente 20 minutos con el abogado para no avisar de su tiempo, ¿ok? Nos va a dar chance hasta las 8. Mayra, te estoy abriendo el micrófono. Puedes hacer tu pregunta. Ok, Mayra no lo abre. Paso con la siguiente, Dayana. Dayana, te estoy abriendo el micrófono para que hagas tu pregunta. Muy bien. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Okay. Adelante. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Dayana. Sí. Adelante. Ok, gracias. Mi pregunta es, las personas que llegaron por tierra desde hace 2 meses o más, le dieron un parol cuando entraron, ¿sí? Ese parol se vencía en 2 meses. Luego que pasó esos 2 meses, si ellos fueron a cita con ICE,
UCIS, perdón, con UCIS, le quitaron el parol y lo mandan para corte a esas personas, ¿sí? Con juez. Si esas personas no tienen abogado, no cuentan con un abogado, ¿qué pasa si le niegan el asilo? ¿O cómo deben hacer esas personas para ir a corte? ¿Qué me recomienda o qué nos recomienda? Well, sí, gracias por su pregunta, Diana. Si uno está en corte de inmigración y quiere mantenerse en Estados Unidos y no quiere ser deportado, siempre hay que buscar abogado, porque la posibilidad de ganar el caso es mucho mejor si uno es representado que no. Y la posibilidad de ganar asilo, depende sobre todo sus propias circunstancias, el por qué huyó de Venezuela y todo el tema que hablé ahorita, el motivo. Si en general, si el juez o la jueza de inmigración niega el caso, va a entrar, si niega la aplicación de asilo y no hay otra defensa de inmigración, va a entrar una orden de deportación. Si uno tiene la ventaja de tener abogado que es competente y sabe lo que está haciendo, va a darle la mejor posibilidad de ganar el caso. O si, a veces el caso es que uno sabe que no tiene un caso muy fuerte, pero es real. Lo que yo hago y abogados honestos hablan de, si uno hace una aplicación sabiendo que no es el más fuerte del mundo, pero sí es real, sí tiene miedo de regresar, por lo menos va a ganar tiempo. Porque las cortes de inmigración, dependiendo del juez, puede poner su audiencia individual, es donde uno va a testificar, si hay otros testigos, el otro testigo va a testificar, y eso puede ser 1 año, 2 años, 5 años en el futuro. Otra cosa de mencionar de gente que está en la Corte de Inmigración con algo que tiene inmigración ahora, el gobierno de Biden, es discreción del fiscal, o sea, la autoridad de no seguir tratando de deportar cada persona que está en la Corte de Inmigración. Desafortunadamente, si uno ha llegado a Estados Unidos recientemente, creo que Diana mencionó solo que vino hace par de meses, probablemente el gobierno no va a estar de acuerdo cerrar el caso, no deportar la persona. Pero si ha estado aquí antes de noviembre de 2021, si no tiene antecedentes criminales o otros problemas con inmigración, posible que el gobierno va a estar de acuerdo no seguir con la deportación. Eso es otra posibilidad. Vale, excelente. Héctor, tienes ahí la pregunta de Iris, ¿no? Sí, Iris pregunta, buenas noches. En caso de contar con persona en los Estados Unidos que pueda recibir al venezolano, otorgándole apoyo de vivienda y alimentación hasta que logre obtener empleo, mas este no ha tenido su primera declaración de impuestos, ya que recientemente fue que tuvo aprobación de TPS. ¿Es esa una limitación de aprobación? En este caso? Sí. Oh, perdón. Gracias, Héctor. No es una regla estricta, blanca y negra. Si alguien recién obtuvo el permiso de trabajo por TPS y no ha llenado impuestos, solo hay que dar la evidencia de su trabajo y explicar eso. Es
yo tengo experiencia de haciendo ese tipo de apoyo económico a gente de Afganistán. Y, en general, si uno muestra que la persona está disponible a ayudar, si da la evidencia, si el trabajo es, no es que uno tiene que ser rico, pero si es un ingreso suficiente que muestra que tiene algo para apoyar al venezolano que viene, yo creo que puede servir. Y si no tiene impuestos por recién tener permiso de trabajo, hay que ser creativo con los documentos. So, si hay otros familiares o compañeros del trabajo que puede hacer una carta constando del trabajo, constando de la voluntad de la persona de apoyarlo, cosas así le pueden ayudar. Pero no es algo muy estricto que, no debe que aplicar. Vale, Héctor, ¿quieres leer? Porque veo que hay varias en el chat y luego entonces le doy la palabra a María M y luego la persona que está en el Galaxy. Pero como tienes varias en el chat y se nos está acercando la hora, me encantaría que las leyeras, por favor. Sí, la siguiente guarda relación con la que acaba de responder el abogado Zach. ¿Podría decirnos cuánto sería el mínimo del ingreso anual para traer a un adulto y un menor de edad? En este caso serían 2 personas. ¿Cuánto sería suficiente para calificar como sponsor? Mil gracias. Ya, lo extraño es que no hay una cantidad específica. Con los otros tipos de casos que mencioné, con el affidavit of support o declaración de sostenimiento en español, que es para peticiones familiares, hay cantidad cierta, específica, mínimo. So, por ejemplo, dependiendo de el tamaño de la casa, de la familia, cuántos dependientes, cuántos hijos uno tiene, y eso está reflejado en los impuestos, y dependiendo si uno ha pedido un inmigrante antes y la persona no es ciudadano. So, en este caso, no el caso del parole, humanitarian parole que estamos hablando, si hay cantidad fijo. So, por ejemplo, si es una familia de 2 personas, creo que el mínimo es como $26,000 al año. Pero no es así, no es algo tan fijo. So, en mi opinión, si el ingreso, tiene que ver los costos de la vida. En la ciudad de Nueva York, como sabemos, como ustedes saben, los costos son más altos que en el campo, en otro estado. Y si el salario o el ingreso, lo que uno gana en su trabajo es menos o no es mucho que digamos, yo creo que es más importante incluir otra evidencia que se puede. Si hay un cuarto en su casa donde va a quedar sin pagar renta, hay que, dar evidencia de eso. Pero no es algo, blanco y negro y estricto. No puedo decir una cantidad. La otra cosa que no dije, tal vez ustedes saben eso, yo no sé qué tanta gente está aplicando, pero si el gobierno no aumenta la cantidad, si es solo 24,000 de personas, es muy probable que va a llenar rápido. Es correcto. Y nuevamente la parte del income, abogado, haciendo un recall de lo que usted mencionó en su presentación, siempre va a ser discrecional, va a depender de lo que el oficial de USCIS, cuando recibe esa aplicación en línea, decida en ese momento. Héctor, leemos la de Adrián y yo paso con Mayra y la persona que esté en el Galaxy. Gracias. Sí, bueno, la pregunta de Adrián, yo creo que fue respondida en conversatorios anteriores, que habla de que si una persona es beneficiaria del parol y se regresa a Venezuela, si puede regresar a Estados Unidos en el futuro.
Y la otra tiene que ver con las vacunas también. Otra persona pregunta con las vacunas, que en Venezuela no quieren emitir ningún tipo de comprobante de vacuna. ¿De qué manera se puede aplicar para el parol humanitario sin esa evidencia? Gracias, Héctor, de nuevo. Cuestión de viajar con parole. Si uno tiene el TPS, por ejemplo, un estatus temporal en Estados Unidos, se puede pedir permiso a viajar. Se llama advance parole. Pero tiene que pedir permiso antes, con anticipación, y tiene que tener la aprobación de UCES para viajar. Disculpe que le interrumpa, abogado Sanders, pero la pregunta de Adrián es que la persona entró con el parol nuevo que está, el nuevo proceso para los venezolanos, y una vez que entró como beneficiario de ese proceso, decide devolverse a Venezuela. ¿Tiene esto alguna penalización si esta persona quiere en el futuro regresar a los Estados Unidos? No directamente. En el anuncio del programa habla de viajar y venir sin permiso. So, si vino y entró legalmente con la entrada de parole y viajó, decidió regresar a Venezuela, eso no quiere decir que no puede venir de nuevo a Estados Unidos legalmente. Donde sí es más complicado es si en el futuro uno va a pedir asilo o el permiso de parole humanitario, permiso de humanitario de venir a Estados Unidos, porque esos tipos de remedio está basado en la vida de uno está en peligro o está muy difícil en Venezuela. Depende de las circunstancias personales, de los hechos, de cuál es el motivo. Si por ejemplo, si es el caso de que un familiar está enfermo y tiene que regresar a cuidarlo, pero, aún todavía hay el peligro, por ejemplo, tal vez, todavía se puede aplicar por el asilo. Vale. Pero ellos, yo no creo que ellos no tienen un procedimiento de pedir permiso para viajar. El programa es solo de 2 años por ahora. Es correcto. Es correcto. Bueno, ahora sí, te doy la palabra a Mayra M. para que haga su pregunta. Nos quedan exactamente 15 minuticos, así que tratemos de ser concretos porque nos quedan todavía 3 personas más pendientes por preguntas. Gracias. Gracias, Mayra. Listo. Una pregunta respecto a una persona que tiene asilo aprobado, recién aprobado, pero ya también tiene el TPS aprobado. ¿Qué tan conveniente es que haga la registración del TPS? Y si tiene otros alivios migratorios pendientes, como peticiones familiares, pendientes de certificaciones laborales, hay que renunciar, si ya tienes asilo, hay que renunciar a otros beneficios migratorios hasta que no sea concreto. Esa es mi pregunta. Y gracias por toda la información compartida. No, a ti por la pregunta, corazón. Gracias por la pregunta, María. Muy buena pregunta, preciso. En general, lo importante es que si está seguro si el asilo es ganado. Si el asilo es ganado, ya la persona puede aplicar por la residencia 1 año después, puede traer sus familiares, su pareja, sus hijos, y en general no hay razón de seguir con el TPS. En cambio, si uno está aplicando por el asilo, pero inmigración no ha tomado decisión, no se ha ganado, no hay una decisión final, es bueno seguir renovando el TPS porque es protección de no ser deportado. Y si el asilo al final se pierde, hay que tener TPS como otra defensa, como backup plan.
referido a pedir, otros casos de inmigración, depende de qué está hablando. Si hay peticiones familiares, en general, uno tiene que ser ganado el asilo o ser residente o ciudadano para pedir otros familiares. So, en general, no se puede tener a alguien, un hijo que lo ha pedido, pero todavía no ha ganado el asilo. Menos si es de otra persona, otro familiar que la ha pedido. So, depende, esos tipos de preguntas depende de circunstancias personales y debe que consultar con su abogado. Pero otra cosa que no mencioné, imagino que mayoría de ustedes saben, uno tenga el derecho de tener permiso de trabajo después de solicitar el asilo. Y también cuando gana el asilo antes de ser residente. Pero simplemente por haber aplicado por asilo y recibe el permiso, no quiere decir que el caso fue ganado. Puede ser que solo está en espera. Es correcto, gracias, abogado. Leo entonces la de Galaxy Héctor. Perdón, le doy la palabra a la persona que está en el Galaxy y ya luego tú lees la de Dayana, ¿ok? Para ir ya cerrando. Galaxy, disculpa, no sé tu nombre, por eso te llamo así. Tienes el micrófono abierto para la palabra. Hola, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Sí. Dios les bendiga. Muchas gracias por darme la oportunidad. Seré breve porque son 3 preguntas. Mi nombre es Yol Greri. Mi hermano, él se encuentra en México, ¿verdad? En caso de poder conseguir un patrocinador, ya que yo no puedo porque yo apenas introducí el asilo, en caso de que yo pueda conseguir un patrocinador, ¿mi hermano puede calificar desde México? Esa es mi primera pregunta. Creo que sí, si después de la fecha clave del octubre 19, él no ha intentado entrar a Estados Unidos de forma irregular o de no ser detectado por las autoridades de inmigración. Y también si no tiene una orden de deportación en los últimos 5 años. Okay. Sería diferente el programa, tiene la idea de que uno viene de Venezuela, pero yo no he leído algo que prohíbe hacerlo desde otro país, de tercer país. Pero va a ser también importante el tema de que si él tiene algún estatus permanente en México. En mi experiencia, no. Mayoría de venezolanos no lo tiene. Ok. Bueno, no, él entró el 12 de octubre a México y de hecho él se entregó en inmigración y a él le dieron como una boleta de salida que era por 10 días. Él entró el 12 de octubre y no ha intentado cruzar ni acá a Estados Unidos, no, él se quedó allá tranquilo esperando a ver qué se podía hacer. La siguiente pregunta es, en caso de que consiga el patrocinador sé que debe ubicar una vivienda para que él esté tranquilo, pero él puede vivir conmigo, ya que yo trabajo de manera independiente. Sí. Puede ver, Y lo puedo incluir en el seguro médico, en mi seguro médico. Eso es un poco fuera del tema, pero en general, para incluir una persona de seguro médico, tiene que ser esposo e hijos. Pero lo que usted estaba hablando antes, lo importante sería él hablar con un abogado de inmigración, porque si usted dijo, la fecha de octubre 12, ¿no? Eso es como una semana antes empezó el programa. Y depende qué pasó ahí. A veces en la frontera le da lo que se llama voluntary return, es como regresar voluntariamente.
Eso normalmente es a los mexicanos. Pero también puede ser que tiene una orden de deportación rápida, expedited removal. Si es uno de esos, no, desafortunadamente no creo que puede entrar en programa. Y la forma de descubrir qué pasó es, que él habla personalmente con un abogado. Hay otra manera de hacerlo por sus huellas, pero obviamente eso es, complicado. Ujú. Vale, muchas gracias, abogado Zach. Héctor, tienes el chat, ya se volvió a activar. Muchachos, no nos quedan sino como 5, máximo 10 minutos para no quitarle más tiempo al abogado Sanders, que ya tiene casi 2 horas con nosotros. Héctor, te dejo allí para el resto de las preguntas antes de cerrar. Sí, voy a hacer, son 2 preguntas en una prácticamente, 2 personas distintas. La persona del Samsung que la hizo ahora más brevemente dice que tengo un hijo ciudadano americano, tiene 23 años, pero esta persona entró por la frontera y pregunta que si pidiendo un perdón, el hijo podría pedirlo. Y la otra es una persona que tiene TPS aprobado, está solicitando asilo hace 5 años, pero no tiene respuesta todavía y pidió a 2 hijos que están en Venezuela. Y quiere saber cuánto se tarda y si su situación hace que rechacen la venida de sus hijos. Te saltaste a Dayana, después de esto Dayana, ¿ok? Perfecto, sí. Gracias, Héctor. La pregunta del hijo, si uno tiene hijo ciudadano mayor de 21 años, puede hacer la solicitud, la petición familiar. El problema es que si uno ha entrado por la frontera de forma sin documentos, sin visa o sin dar permiso por inmigración, el perdón que se necesita, el perdón es basado en el esposo o el padre o madre de uno, no el hijo, algo técnico de inmigración. Si esa persona no tiene esposo o pareja con residencia, ciudadanía, o no tiene padre o madre con residencia o ciudadanía de Estados Unidos, desafortunadamente no puede hacer el perdón. La otra pregunta lo entendí como que la persona ha solicitado asilo y está esperando su entrevista o su audiencia en la corte y todavía no lo ha hecho. En este caso, y si ha registrado para TPS, en mi opinión hay que seguir renovando el TPS para ser protegido. Los hijos están afuera, ¿verdad? Están en Venezuela. Sí, está en Venezuela. Ajá. Ellos, los hijos o pareja, en caso de asilo, pueden venir solo cuando ya se ha ganado el caso. Pero ese nuevo programa tal vez le puede ayudar a sus hijos, porque si la persona tiene el permiso de trabajo, o si hay otra persona que puede ser el apoyo económico a los hijos, puede traerlo de esa forma. La persona tiene TPS aprobado. La persona tiene TPS aprobado y quiere saber si con eso puede servir de patrocinador. Sí, con el TPS o creo que también solo por tener permiso de trabajo por el asilo. Pero sí, con TPS sí, seguro. Yo vi otra pregunta en el chat. Yo sé que hay mucho más. Tal vez deberé dar más tiempo para preguntas. Pero vi una pregunta de que en Venezuela, aun si uno tiene vacunas, a veces no puede obtener el comprobante. Habla de polio, imagino que es, eso es cuestión de demostrar eso en inmigración. En inmigración de Estados Unidos, UCES, de DHS, CBP, debe que reconocer la crisis que están
Venezuela y problemas que uno está sufriendo ahí. So, si se puede dar alguna evidencia de que eso es un problema común, por ejemplo, tal vez le puede servir. Como mencioné antes, cuando uno hace el ajuste de residencia en Estados Unidos, a veces uno diga al médico, yo recibí esas vacunas cuando era niño, pero no lo tengo el récord, eso es suficiente. Excelente, gracias. Sabes que Dayana básicamente no hace una pregunta, ella pide como una recomendación. Ella dice, me gustaría con mi caso de asilo hacerlo. ¿Qué me recomienda usted? O bien con una organización sin fines de lucro o un abogado en particular. Abogado, si tiene usted algún comentario, yo tengo el mío propio, pero me gustaría, por supuesto, escuchar el de usted que tiene toda la experiencia del mundo en esto. Well, cualquiera de los dos pueden servir, depende del abogado o de la organización. Entonces, a veces uno tiene la idea de que si uno paga por el servicio, va a ser mejor. Desafortunadamente no es siempre así. Hay miles de abogados privados que son bien buenos y inteligentes y honestos. Hay otros, desafortunadamente, que no hacen mucho esfuerzo. Y lo mismo con organizaciones no gubernamentales. Yo digo, la gente de la comunidad va a saber, y también las preguntas que uno hace a la persona. Para hacer un caso de asilo requiere la persona quien lo va a representar, tiene que hacer una consulta bien amplia, bien detallado. Para hacer la declaración jurada o la affidavit, eso requiere algo de tiempo. So, si la persona quien lo está representando solo es una conversación muy breve o casi nunca habla con el abogado, eso puede ser señales que no es buena representación. Vale, aquí ya las demás preguntas se pierden una entre otra y básicamente hace siempre referencia al parol. Recuérdense que pueden haber cuantos co-sponsors deseen apoyar a ese sponsor para traer o bien a un individuo o a una familia. Eso es completamente a potestad y a convenio entre el co-sponsor y los sponsors. Con relación a una pregunta que vi allí con el pasaporte, creo que fue Gerardo, pero no estoy segura, si el pasaporte está vencido por más de 5 años, obviamente no entra dentro de este anuncio que mencionó el abogado hecho en el año 2019 por el Departamento de Estado, que reconocía los pasaportes de los venezolanos vencidos hasta 5 años, no más de allí. Ojo, deben de tomar en consideración que esto aplica acá, estando acá en los Estados Unidos, entrando acá en los Estados Unidos, pero por lo general, cuando vamos a comprar un pasaje aéreo, es la aerolínea quien decide si toma o no nuestro pasaporte vencido. Por eso hacer la gestión tratando de buscar nuestra vigencia de pasaporte, al igual que la gestión tratando de buscar cualquier comprobante que verifique que tenemos las vacunas, es algo que depende de nosotros como ciudadanos venezolanos, de movernos dentro de ese mundo, lo sé, marañoso en Venezuela, pero es algo que tenemos que hacer para poder entonces cumplir con estos requisitos que nos pide ya el Departamento de Ciudadanía e Inmigración acá en los Estados Unidos. Creo que con esto, abogado Zach, nos estamos cerrando por hoy. Yo me gustaría que usted compartiera sus datos de contacto, los colocara si quiere en el chat o los pase allí. Yo coloqué el email por el que nosotros nos hemos estado comunicando. No sé si tiene alguna otra información adicional que quiere escribir en el chat, que le quede a las personas por escrito. Sería súper ideal para que ellos lo contacten directamente a usted. Y bueno, nuevamente el abogado Sanders tiene su práctica privada, trabaja también para organizaciones, pero tiene su práctica privada y bueno, él está a la orden para ustedes. Abogados, si quieren dejar su información de contacto, sería ideal. Gracias. Yo le puse el correo electrónico de nuevo ahí. Hablando de pasaportes,
esa ley de extensión automática viene de Venezuela desde hace rato, desde mayo, junio 2019. Pero las autoridades de inmigración de Estados Unidos hizo ese anuncio de reconocer esa extensión solo hace 2 semanas. Supongo que es relacionado con el nuevo programa de parole. Pero es muy, muy cierto lo que dijo, hay que chequear con la aerolínea. Ajá, verificar. Yo estoy ayudando a una persona, por ejemplo, que tiene ese pasaporte, pero está tratando de obtener un nuevo para no tener complicaciones. Y gracias, Carolina, por el apoyo brindado durante el chat, sobre todo Gerardo y otras personas creo que preguntaron con relación cómo se acelera un proceso. Muchachos, aquí no existe aceleración de proceso, simplemente se espera a la forma random o aleatoria como USCIS trata cada caso, sobre todo en el asilo. Y para el parol, de acuerdo a las propias palabras del agente de inmigración, está entre 4 días a 2 semanas una respuesta al patrocinante, que es la única persona que en principio inicia este proceso para los venezolanos en línea y de forma gratuita en la página web de USCIS. Abogado, le doy las gracias por estos 2 horas y casi 10 minutos más. Disculpe el tiempo de más que nos tomamos con usted. Agradecemos muchísimo el tiempo. Agradecemos a todos por habernos acompañado por acá. Recuerden, esto está siendo grabado y va a ser colgado mañana a más tardar en nuestro canal de YouTube, así como han estado todos los conversatorios de legal que nos han dado bien el abogado Guillermo Olivos, el abogado Victoria Game, y hoy pues con orgullo compartir el del abogado Zach Sanders. Abogado, nuevamente muchísimas gracias por su tiempo. Esperemos que este sea el primero de muchos que juntos podamos hacer por la comunidad aquí en nuestros espacios de vía. De verdad que le agradezco mucho por su tiempo. No, por nada, New York. Gracias por la invitación. Un placer. Solo quería mencionar que el hecho que tiene esas opciones tal vez no son suficientes a la necesidad de la comunidad de venezolanos, pero lo que ha logrado es por la lucha de ustedes y el esfuerzo que organizaciones como VIA ha hecho. So, ahora está parole, tal vez eso puede ser extendido. Y siempre es mejor tener información. So, gracias por grabarlo. Y, sí, yo estoy disponible a dar consultas. No hay... Si uno no ha tenido la oportunidad de sentar y hablar con un abogado de inmigración y tiene esas preguntas, siempre hay que hacerlo. La otra cosa que quería mencionar, ustedes saben, pero he visto varios casos de venezolanos que, la aplicación de asilo no está bien hecho y eso puede perjudicar a la persona. So, comparte esa información con sus familiares y amigos. Muy importante, abogado. Muchísimas gracias por esa reflexión, porque es sumamente relevante dejar saber que, si bien es cierto que muchas personas pueden ahorrarse un dinerito con personas que dicen saber llenar la planilla, como bien lo mencionó el abogado Sanders durante su presentación, cualquier error, cualquier cosa mal escrita, mal hecha en la aplicación, no vale que me lo hizo el amigo o el amigo de mi amigo. Es su caso, es su responsabilidad. Para este tipo de asuntos de inmigración, tómese el tiempo de investigar a aquella persona que le tiende la mano para ayudarla y ver cuánto es el tiempo de experiencia, cuál ha sido su experticia en estos casos de asilo o en los casos de TPS o lo que aplique para su caso migratorio, pero para lo que es depender su futuro acá en este país, dele su tiempo y dele la inversión que esto requiera, porque definitivamente es eso, es lo que va a
depender la regularización de su estatus migratorio y la tranquilidad mental de lo que implica estar Una regularizado consulta que en le una están ciudad haciendo como aquí esta. los venezolanos de Nueva York sobre la serie todos los casos pendientes. Ya me escribieron, me respondieron ahorita. Yo Vale, sé que estamos a tenía la un socio orden, pendiente, Gerardo. que Cuídate sí. mucho. Bueno, abogado, muchísimas gracias nuevamente por todo. A todos ustedes, muchísimas gracias. Y nada, queda grabado en nuestro canal de YouTube. Que estén muy bien y buenas noches. Hasta luego.